En esta mañana voy a hablarles acerca de esta actividad que está denominada identificación de necesidades educativas. Listo. Primero que todo, ¿qué es una necesidad? Una necesidad educativa es una problemática que da solución. Listo. En cuanto a la necesidad que yo voy a abordar en este proyecto, la necesidad educativa es la dificultad de los estudiantes de octavo A de la institución educativa rural Achaja de Camuchecho en la asignatura de lengua castellana de comprender textos a nivel inferencial. Los niveles de comprensión son procesos, pensamientos que se dan durante el proceso lector y estos se van logrando de manera progresiva. El texto debe ser analizado por todos los niveles de lectura, garantizando su comprensión total. Según el Ministerio de Educación Nacional, considera 3 niveles de comprensión lectora. Es decir, esto lo propone el Ministerio de Educación y lo propone en los lineamientos curriculares de español, que son los siguientes niveles. El nivel literal, que es la decodificación de palabras y oraciones. El nivel inferencial, que es el que va a abordar este proyecto, dice que no está presente en el texto y puede hacer inferencias o acciones o asociaciones de la información dada. También tenemos el nivel crítico intertextual, que digámoslo así de cierta manera es un nivel que para que el lector digamos tenga competencia en este nivel tiene que primero dominar el nivel inferencial. Según los lineamientos curriculares de español, estos niveles se han definido como referentes para caracterizar modos de leer. Dichos niveles no se asumen de manera tajante, definitiva, sino como una acción metodológica para caracterizar estados de competencia en la lectura, tanto para la básica primaria como para la básica secundaria. Entonces, listo. Este proyecto se va a abordar con diversas tecnologías, dentro de las cuales encontramos las siguientes. Educaplay. Educaplay es una plataforma que tiene una serie de actividades que ya están prediseñadas, donde el docente puede tomar estas estrategias y hasta modificarlas. Son como por ejemplo sopas de letra, crucigramas. Son una serie de actividades didácticas que para este proyecto van a ser, digamos, se van a tener como referencia en cuanto a actividades iniciales. Canva, aprendiendo a preguntar un texto. Canva es una plataforma que tiene una serie de utilidades, pero dentro de todas las utilidades que tiene, hay una utilidad en particular que se va a tener en cuenta para este proyecto, que es aprendiendo a preguntar un texto. Esto consiste en una plantilla que el docente puede personalizar para trabajar la comprensión lectora. También tenemos los book trailers. Los book trailers, como lo dice su palabra en inglés, libro, trailer, es hacer un pequeño video acerca de la lectura de un libro. Esto, en cuanto a educación, se piensa usar de la siguiente manera. Si el estudiante lee un libro, él va a crear un pequeño video
en donde él va a frisar, digamos, lo que entendió de ese libro, lo que le llamó la atención, las ideas principales de ese libro. Todo esto se usa, digamos, aprovechando, digámoslo así, aprovechando el interés que tienen los estudiantes por todo lo que es audiovisual. Los foros virtuales. ¿Qué son los foros virtuales? Los foros virtuales son espacios donde el docente y el estudiante pueden interactuar, resolver preguntas. Esto se puede hacer tanto sincrónicamente como asincrónicamente. Y dentro de esa tecnología tenemos una aplicación móvil basada en el sistema operativo Android que se va a llamar Tepichi Innovación. Bueno, la innovación de este proyecto, como lo dije anteriormente, se llama Tepichi Guayú. ¿Qué es Tepichi Guayú? Tepichi Guayú consiste en crear una aplicación para el sistema operativo Android usando Dart como lenguaje de programación. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a crear esta aplicación que se va a llamar así, Tepichi Guayú. Esta aplicación, ¿qué va a contener esta aplicación? ¿Y por qué una innovación? Una aplicación como esta de pronto ya existe. Pero ¿por qué una innovación? Porque en esta aplicación se va a tener en cuenta la cultura del niño. ¿Qué quiere decir? Bueno, el guayú, su cultura desde tiempos ancestrales, su cultura ha sido oral. O sea, el guayú tiene una oralidad. ¿Qué es la oralidad del guayú? Resulta que el guayú tiene una tradición oral donde transmiten conocimientos a través de historias, canciones, leyendas, cuentos autóctonos. Toda esta oralidad del guayú se va a aprovechar en esta aplicación que se llama Tepichi Guayú. ¿Y cuál es el fin de esto? El fin es de que el niño se sienta dentro de su contexto. Él, al ver esta aplicación, esto va a tener una serie de dibujos y estas lecturas, estas historias, estas canciones, estas leyendas. Él con estas leyendas, él va a desarrollar esta competencia, que es la competencia inferencial. Y por ejemplo, tenemos que dentro de esta aplicación vamos a tener actividades así. Miren el dibujo, vemos aquí el dibujo del niño guayú y vemos una historia. En este caso, una historia del escritor Ramón Paz Iguana. ¿Qué pasa con esto? El niño se va a sentir identificado porque obviamente esta es su cultura. Es una historia que de pronto puede que él la conozca, puede que no la conozca, pero en todo caso él se va a sentir identificado con esto porque estas historias en esta aplicación llamada Tepichi Guayú son historias que vienen de su cultura de muchos años atrás. O sea, es algo que se ha ido adquiriendo de generación en generación. Listo, reflexionemos. Por lo general, el estudiante siempre viene con dificultades de este tipo, ¿cierto? Y por último, en la secundaria, para reforzar más este problema o necesidad educativa, sería como que implementar de sexto a 11 en las primeras horas que los estudiantes tomen de 15 a 30 minutos diarias, la primera hora, los primeros 30 minutos dentro del aula, para reforzar esta pequeña necesidad o gran necesidad que tenemos. Sí, debido a que es una necesidad que se encuentra latente dentro de la institución, ya que se evidencia en un gran número de casos de los estudiantes que concurren dentro de la institución educativa rural allá en los 80. Bueno, como ya todos sabemos, aquí en la zona rural a muchos estudiantes se les dificulta bastante la comprensión lectora. Al no saber leer, muchos tampoco saben escribir, ¿ya? Entonces, tú vas a dejar una actividad
actividad, eso es lógico, si el niño no sabe resolverlo, es lógico que no te va a realizar esa actividad. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen ayuda tampoco de los padres de familia, porque la mayoría de los padres de familia son analfabetos, ¿ya? Ellos no tienen la culpa. Pero a nosotros aquí en la zona rural, los estudiantes, la mayoría tiene esa deficiencia. Pues normalmente entrego un libro, el tema que van a leer. Durante la lectura voy corrigiendo, hago pausa y voy corrigiendo. Si de pronto el niño mediante la lectura va muy rápido o tiene la voz bajita, ya después que que el niño termina de leer, pues también vuelvo y hago las correcciones. Si se voló un punto, si se voló una coma, donde hay que hacer un paréntesis, para que esto le facilite al estudiante, le ayude al estudiante en comprender, analizar e interpretar la lectura. He tratado siempre con los alumnos de que identifiquen o interpreten un párrafo y den el criterio propio o la crítica del texto, y se les dificulta demasiado. Posible trato de trabajarle diariamente la lectura de manera de que ellos se vayan relacionando con el texto y puedan ir superando esas dificultades que ellos tienen en cuanto al texto. Y profundizo en que reconozcan las palabras que son desconocidas, de que conozcan los tipos de párrafos que están inmersos, y así que vayan desarrollando las ideas principales y las secundarias. Nuevo en donde hay que implementar estrategias y otros modelos pedagógicos que permitan que el estudiante sea el centro del conocimiento, y no como en la educación tradicional en donde el maestro era el que tenía la última palabra. Bueno, yo considero acá de que en este tema, en busca de estrategias pedagógicas hacia el manejo de las lecturas, sería bueno que implementaran las lecturas, como dice la profe, lecturas en voz alta, esto con el fin de darle una ambientación al aula, de que no sean lecturas tradicionales o aburridas. Las veces que los niños no pueden leer, he buscado la manera de varias formas o varias estrategias de que ellos aprendan a leer. ¿Cómo cuáles? Uniendo palabras, sílabas, formando palabras. ¿Qué más? También. Bueno, antes de la lectura, por lo general yo uso lo que es la storytelling, que es contar una historia que vaya aproximando al estudiante a la lectura que nosotros vamos a tener, o si es de pronto ya un tema muy específico, que es lo que se da en matemática, yo antes hago una dinámica o un ejercicio práctico de lo que ellos van a trabajar en la clase, lo que van a leer en la clase, lo que van a trabajar. Y bueno, durante la lectura voy, digamos, los pongo a leer a ellos en voz alta, y pues palabras que ellos digan mal o el momento que se estanquen, yo lo corrijo, les digo para un momento, detente ahí, para que ellos vayan mejorando y vayan cogiendo confianza a la lectura. Desde los saberes propios de un estudiante para así llevarlo a la innovación, es decir, a la contextualización de lo que para ellos no es tradicional. Esa necesidad. Bueno, realizando mucha comprensión, mucho texto, mucho lectura en clase, muchas actividades que tengan que ver con la lectura, ponerlos a leer mucho texto que ellos le permitan a ellos ir, digamos, fortaleciendo esta problemática que nosotros tenemos.